Decidimos de casarnos en junio porque pienso que es un mes pues de primavera, de alegría. Hay que buscar una fecha que cuadre un poquito a toda la familia del pueblo, a la familia de aquí. Entonces es una época buena, no hará mucho calor en Valencia. Pues nos conocimos en el pueblo. Gracias a mi amiga, porque sus padres vienen aquí al pueblo y entonces un verano me vine con ellos. Y la primera vez que vi a Javi fue en el bar de su tía Araceli y me acuerdo que llevaba una camiseta blanca y unos rokis negros. Y me gustó desde que lo vi. La vi, me gustó y empezamos a salir un poquito y a tener un poquito de contacto. Tendríamos 14 años así. Éramos, la verdad es que éramos pequeñitos, fue la primera novia que tuve. Pero luego empezar de novio de verdad fue cuando ya estábamos viviendo en Valencia, empezamos a quedar. Quedamos en el centro de Valencia, por la Plaza La Reina. Por la biblioteca al hospital, estuvimos por el parque paseando, hablando, estuvimos tomando algo. Y ya pues él me contó cositas de él, yo también cositas mías. Y luego pues nos volvimos los dos juntos en metro y ella me dio un beso antes de irme. Y a partir de ahí empezamos a quedar. La boda me la imagino como es un día pues muy bonito para nosotros y compartirlo con la gente que queremos pues nos hace mucha ilusión. Luego también tenemos alguna sorpresa y nos gustaría que todo saliera muy bien. Pues yo creo que estaré nervioso al principio, hasta el momento de vestirme y ver que eso ya está. Luego ya no creo que sienta demasiado nervio, ya será ir dejándolo pasar y voy a estar con mis amigos, con mi familia, que no tengo presión en ningún aspecto, me dan un poco de miedo las putadas que me hagan, pero bueno. Me hace reír, nos gustan las mismas aficiones, me gusta estar con él. Es una persona muy generosa, que eso me encanta de él. Si te puede ayudar, te ayuda en lo que haga falta. Es también muy inteligente, muy trabajador, siempre está cuando viene al pueblo ayudando a su padre. So I got robbed in Buenos Aires, and it made me feel so sad. I had to drink champagne. Lo que más me llamó la atención de ella fue su simpatía, lo alegre que es, lo fácil que es estar con ella, lo divertida que es, que puedes estar de bromas con ella y puedes estar peleándote con ella y enseguida se le pasa otra vez. Cuando se propone algo, hasta que no lo consigue no para y remueve cielo y tierra hasta que lo consigue. En casa suelo cocinar yo, porque a ella no le gusta y yo creo que se me da mejor. Me ocupo un poco de la limpieza de la casa general, pues no sé, barrer, fregar, limpiar los cristales. Él se ocupa más de las cenas. Él hace unas cosas, yo otras, y lo llevamos bastante bien. Pues nos gusta salir a patinar, algo relajado, tampoco creo que no metemos grandes palizas, pero sobre todo disfrutar juntos del tiempo libre, irnos por ahí a nuestro aire. Pues solemos ir a pasar por la playa, por el Saler, vamos por donde está el puerto, porque a Javi le gusta mucho ver a los pescadores cómo pescan. Nos gusta también ir paseando a la orilla del mar. Yo espero que en un futuro seamos felices y que dentro de 40 años más, cuando sea una abuelita, pues me veo cerca de mis familiares, de mis hijos, de mis nietos. Con ella en una casita en el pueblo, con los hijos que tengamos, pues dejando pasar los años que nos quede juntos.